Buen día, espero se encuentren súper bien. El día de hoy vamos a realizar un problema de secciones transversales y vamos a modelar o construir el volumen que se genera al cortar cierta función con determinada figura geométrica, ¿sí? Utilizando para ello GeoGebra. Entonces, el problema nos dice así: plantear la integral y construir usando GeoGebra el volumen generado al cortar a la función f de x igual a 4x a 4 seno de x, perdón, en el intervalo 0pi, de forma perpendicular al eje x, con trapecios isósceles cuya altura y base menor son 3 medios y 1 medio de la base mayor respectivamente. Entonces pasemos a GeoGebra para solucionar este interesante problema. Bueno, ya estamos en GeoGebra, ¿sí? Entonces ahora vamos a empezar a construir nuestro volumen. Primero tenemos que hacer la función. Entonces la función es 4 seno de x, pero es el intervalo 0pi. Entonces vamos a comenzarla: 4 seno de x en el intervalo 0 hasta pi, ¿cierto? Esa sería nuestra función. La voy a poner de rojito, ¿sí? Perdón, todavía no necesitamos la vista 3D, la puse de rojito. Vamos a quitarle la etiqueta. Entonces ya sabemos que es de 0 a pi. Y nos están diciendo que esto lo va a cortar de forma perpendicular al eje x, es decir, saliendo de la pantalla, con trapecios isósceles cuya altura es 3 medios de la base mayor y cuya base menor es la mitad de la base mayor, ¿cierto? Entonces la base mayor es la que me va a formar el piso con la función 4 seno de x, ¿cierto? La que va a entrar, la que va a cortar, la que va a cortar básicamente al eje x primero sería la base mayor, ¿cierto? Entonces tenemos que dibujar esa base mayor y para eso tenemos que recurrir a deslizadores porque estamos formando el volumen desde abajo, el volumen que se forma, ¿sí? Entonces empezamos desde lo inferior hasta lo superior, desde lo 2D hasta lo 3D, ¿cierto? Entonces vamos a llamar a ese deslizador A y vamos a irnos de 0 hasta pi, ¿sí? Vamos a movernos de 0 a pi. Y además de nosotros movernos de 0 a pi, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar un punto en el eje x que se mueva con el deslizador, ¿sí? Y tomar un punto en el eje y que se mueva con el deslizador y con la... que además de que se mueva con el deslizador, se mueva con la función, es decir, a 4 seno de a, ¿cierto? Entonces mira que ahí tenemos los dos puntos que se mueven. Si yo muevo el deslizador, se mueven uno por el eje x y otro por la función, ¿cierto? Esos dos puntos, si los miramos detenidamente, me van a formar ¿qué? La base mayor, ¿cierto que sí? La base mayor. Esos dos puntos van a formar la base mayor ¿de qué? De nuestro trapecio. Recuerden que un trapecio, para nosotros dibujar un trapecio, ¿qué necesitamos? Base mayor, base menor y altura, ¿cierto? Eso es lo que básicamente necesitamos para nosotros dibujarlo. Ahora que ya tenemos esto realizado, es decir, la base de nuestro modelado en 3 dimensiones, ¿vamos a qué? Vamos a pasar a el espacio tridimensional, ¿sí? A la mirada 3D de este asunto. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros ahora? Vamos a construir la altura de nuestro trapecio, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser la altura? La altura va a ser, vamos a primero hacer el punto que me va a determinar la altura. Entonces, para nosotros dibujar el punto que me va a determinar la altura, primero que todo necesitamos fijar el punto medio de la base que mayor. Ahí lo tenemos. Se puede hacer manual, pero pues aquí hay una herramienta, entonces se puede hacer con la herramienta también. Ahora, encima de este punto, que es el punto medio de la base mayor, lo vamos a trasladar al espacio, teniendo en cuenta que esa altura es 3 medios de la base mayor, ¿sí? Entonces vamos a hacer, entonces en x, ese punto que vamos a determinar como la altura va a tener coordenada A, ¿sí?
En Y va a tener ¿qué coordenada? Va a tener la coordenada 4 seno de A, pero ¿eso qué? Eso dividido entre 2. Y en Z, ¿qué altura va a tener? O en Z, perdón, ¿qué coordenada va a tener? Va a tener la coordenada 3 medios multiplicando a la función, ¿cierto? Porque recuerden que la altura es 3 medios. ¿3 medios de qué? De la altura es 3 medios de la base mayor, ¿sí? Entonces está visible. Listo, entonces ahí tenemos el punto que me da a mí la altura del trapecio, ¿cierto que sí? Ahora, vamos a trazar la altura, aunque pues no, realmente no la necesitamos, solamente es para, pues no necesitamos trazarla, ¿sí? Ahora igual la vamos a quitar. Entonces ya tenemos la altura. Entonces ahora vamos a hacer la base menor, ¿sí? Que los puntos de la base menor son colineales con el punto de la altura, con este punto de la altura. Recuerden que la base menor, nos decía el problema, es la mitad de la base mayor, ¿cierto? Entonces lo que voy a hacer es que voy a partir esta base mayor en 4 pedacitos, ¿sí? Es decir, hallo los puntos medios de estos segmentos. Y voy a trasladar este punto G y este punto H al espacio, ¿sí? Y esos dos puntos me van a determinar el segmento que es la base menor. ¿Por qué? Porque cada segmento que une estos puntos me mide un cuarto. O sea que si yo trazo un segmento de este punto a este punto, estos dos puntos trasladados en el espacio, obtengo la base que menor como la mitad de la base que mayor, ¿sí? Ahí vamos mirando todo el razonamiento que estamos haciendo. Entonces, ¿cómo paso estos puntos al espacio? ¿Sí? Pues es relativamente sencillo, ¿cierto? En X vale A, en Y valdría un cuarto por 4 seno de A, ¿sí? Y en Z, ¿qué me valdría? Me valdría 3 medios, pues sería la altura, de 4 veces seno de la función, ¿sí? Entonces ya trasladé este punto al espacio y da la casualidad que es colineal con el punto que me determina la altura, ¿cierto? No es casual, es geometría, ¿cierto? Entonces ahora vamos a trasladar este otro punto al espacio, o sea que sería A, 3 cuartos por 4 veces seno de A, ahora sí la altura que sería 3 medios, perdón, por 4 seno de A. Ahora sí, ya que hice trasladar este punto hacia el espacio. Entonces ya uno estos dos segmentos, perdón, estos dos segmentos, no, estos dos puntos, y me determina el segmento que sería la base que, la base menor, ¿cierto que sí? Entonces ahora ya puedo unir los puntos de los extremos de las bases, en este caso este con este y este con este, y ya construí mi trapecio isósceles, ¿sí? Entonces vamos a mirar si me cumple con las cosas que me piden. Vamos a mirar la distancia de la base. Vamos a ver la distancia de la base mayor. En este caso es 4, en este caso es 2. Recuerden que tiene que ser la mitad. Y recuerden que las dos diagonales del trapecio tienen que ser ¿qué? Las mismas, ¿sí? Porque es un trapecio isósceles. Es un trapecio isósceles. Venga yo porque 6.71 CJ espere, borrar. Perdón, voy a del punto D al punto J y el punto C al punto I. 6.8. Mire que si lo movemos siempre me va a hacer la mitad la base menor de la base mayor y los dos lados diagonales del trapecio van a ser que los mismos. ¿Por qué? Porque es un trapecio isósceles. Es un trapecio isósceles.
Listo, entonces ahí me cumple con lo que me están pidiendo, que la base mayor sea que el doble de la base menor y además que sea un trapecio isósceles. Ahí me cumple. Entonces vamos a quitar la altura, vamos a quitar todos estos puntos. Entonces estos puntos los quitamos. Objeto visible. Voy a borrar más bien. Voy a borrar esto también. Voy a borrar esto también. Voy a quitar estos puntos. Estos puntos. Ah, bueno, pero no fue una buena idea quitar los puntos. Y ahora les digo por qué. ¿Sí? Porque antes de nosotros tenemos que armarlo como un polígono. ¿Sí? Ya enseguida van a ver por qué. Entonces ahora sí, una vez lo armemos con un polígono, ya sí voy a borrar todos esos puntos. Quitarlos todos. Listo. No, ahí me disculpan la demora. Entonces, objeto visible. También voy a quitar este objeto visible. Este objeto visible. Objeto visible. Objeto visible. Objeto visible. No. Es etiqueta visible. Listo, ahora sí. Entonces ahora ya tengo el trapecio. Lo voy a dar en propiedades, en color, uno azul, bien profundo la opacidad. Y además lo voy a poner a que me deje rastro, ¿sí? Pero antes de ponerlo a que me deje rastro, lo voy a mandar, lo voy a poner a que me deje rastro, lo voy a mandar para 0, ¿sí? Y ya entonces voy a activar el deslizador para mirar cómo se forma ese volumen. Cuando cortamos la función 4 seno de x con trapecios isósceles cuya base menor sea la mitad de la base mayor. Vamos a mirar qué pasa. Mire cómo se forma. A mí personalmente en mi curso de cálculo no me tocó un ejercicio con trapecios, pero me pareció como muy chévere imaginármelo y se forma un volumen muy bacano, ¿sí? Entonces modelamos el volumen al cortar a la función 4 seno de x con trapecios isósceles con condiciones geométricas particulares. ¿Por qué me gustan estos problemas? Porque nos desarrollan ese pensamiento organizado. Ir de menos a más, preguntarnos cuáles son las condiciones geométricas que me permitan a mí construir el volumen y ya a partir de esas condiciones pues definir cierto camino algorítmico para desarrollar las construcciones. Ahí hay cierto desarrollo de un pensamiento matemático, geométrico, algorítmico, y eso es lo que más me parece interesante, y eso es lo que les quiero mostrar y animar a que se atrevan, no sé, a hacerlo con semicírculos, con triángulos equiláteros, con un montón de cosas que uno se podría imaginar. Hacer este mismo ejercicio, otro con otra función. Entonces ahora vamos a plantear la integral, ¿sí? Vamos a plantear la integral. Solo plantearla, no la vamos a resolver. Entonces, para nosotros plantear la integral, tenemos que saber cuál sería el área. Tendríamos que saber cuál sería el área de ese trapecio, ¿cierto? Y el área de un trapecio es base menor más base mayor por altura sobre 2, ¿cierto? Entonces sería base mayor 4 seno de x más base menor 2 seno de x por la altura, que sería que habíamos dicho que sería 3 medios, sería 3 medios por 4 veces seno de x, ¿sí? Y todo esto
y todo esto sobre 2, ¿cierto? Bueno, pero lo voy a intentar hacer mejor porque me va a quedar esto súper feo. Entonces aquí voy a copiar esto, pongo aquí más bien, esta parte la ahorro y aquí pongo 2. Ahora sí se ve más linda, ¿cierto? Base mayor más base menor por la altura sobre 2, ¿cierto? Que esto también es lo mismo. Bueno, lo voy a hacer seguidito acá. Que esto también es lo mismo que ¿qué? 4 seno de x más 2 seno de x, ¿qué sería? 6 seno de x, ¿sí o no? 6 seno de x, ¿sí o no? Y 3 cuartos seno de x, que sería 3 por 4, 12, 12 dividido 2 sería 6, entonces sería 6 seno de x, ¿cierto? Entonces aquí sería 6 seno de x justamente por 6 seno de x. Y eso queda dividido sobre 2. Entonces sería 6 seno de x por 6 seno de x entre 2. Y esto a su vez es igual a ¿qué? A 36, 6 por 6, 36, seno por seno, seno cuadrado. O sea que sería 36 seno cuadrado de x dividido 2. Y eso a su vez, ¿qué es? Básicamente sería 36 dividido 2 sería 18. Y sería 18 seno cuadrado de x. ¿Sí? Entonces el área en función de x sería 18 seno cuadrado de x. Este sería el área en función de ¿qué? De x. ¿Sí? Entonces ya tenemos el área del trapecio en función de x. Pero esto no nos es suficiente, ¿cierto? Solamente estamos hallando el área. Entonces, cuando nosotros hallamos el volumen, mire cómo se forma el volumen. El volumen se forma por la combinación de una familia de trapecios que cumplen esa característica y que se mueven alrededor de la función. Entonces, como estamos sumando las áreas de una familia de trapecios, por eso lo hacemos con una ¿qué? Con una integral, ¿sí? Bueno, entonces el volumen en función de x sería igual a la integral de 0 a pi, de 0 hasta pi, de 0 hasta pi. ¿Y dónde está pi? Véalo acá, de 0 hasta pi, 0 hasta pi, ¿de qué? De 18 seno cuadrado. Seno cuadrado de x. Ahí está, este sería el volumen. La integral de 0 a pi de 18 seno cuadrado de x. Y me falta algo muy importante. El diferencial. Nunca se nos puede olvidar ponerlo, ¿cierto? El diferencial. Entonces aquí ya tendríamos el volumen de ¿qué? De esta figura geométrica que se está formando, que no sé qué nombre tiene. Si es un volumen raro que se está formando ahí, ¿cierto? Ese volumen raro que se está formando, pues el volumen sería esta integral, la integral de 0 a pi de 18 seno cuadrado de x de x. Muchas gracias por ver el video, espero que lo hayan disfrutado tanto como yo y estudien mucho.